varios agradecimientos que como verán no tienen nada de formales. Bueno, en primer lugar a la editorial, ¿no? A Carlos, a Katy que compró en el libro, al equipo de producción, al equipo de difusión, que se entusiasmaron en el proyecto de lanzar esta antología de Marx, y que fue el punto de partida para pensar en relanzar la propia biblioteca de pensamiento socialista, lo que es una responsabilidad, un orgullo y una alegría. Y agradecer también y ahora voy a volver sobre la biblioteca, un poco glosando algunas de las cosas que se han dicho esta noche. Y además agradecer a la librería, que ante las opciones de presentación no dudé en elegir la librería Hernández, porque justamente tiene que ver con mi propia relación con el marxismo y con los textos de Marx, porque fue en el sótano de esta librería donde nosotros hoy estamos reunidos, a donde se guardó durante muchos años, durante la última dictadura militar, se guardó un verdadero arsenal bibliográfico y hemerográfico, que si bien estaba cerrado a la venta, había una encargada de depósito llamada Yolanda, que falleció hace muchos años, que cada tanto me permitía bajar y escoger algunos textos muy rápidamente por una pequeña puerta que permitía el acceso al depósito cerrado por la policía. Y gracias a eso, podríamos decir, está esta antología aquí entre nosotros. Así que mi recuerdo a Yolanda y esas escapadas, que siempre recuerdo con nostalgia. Para mí Yolanda es como un personaje de Amarcord, así como un sueño de Fellini, digo para los que lo conocieron. Bueno, la pregunta sobre el horizonte de lectura en que podría escribirse hoy, podrían escribirse hoy los textos de Marx que planteó Carlos y que de algún modo se repreguntaron Maristela y Emilio, obviamente estuvo presente desde el primer momento que con la editorial hablamos de esta posibilidad. Ciertamente no dudé en pensar una antología con ese desafío de cuáles eran los textos de Marx que, digamos, superadas aquellas viejas lecturas dogmatizantes y militantes, hoy podían servir para una lectura renovada, crítica, y podían de algún modo inscribirse en otro horizonte de lectura. ¿Acaso incluso otra cultura militante que quizás esté en formación, como señalaba Maristela, y que vaya incluso más allá de los movimientos sociales y que quizás todavía no logramos percibir? Pensé efectivamente en un Marx pensado como autor singular, o sea, lo pensé más en los términos, digamos, de la laicización de un pensamiento que se parece más a lo que planteaba Carlos Altamirano hace unos minutos, sin dejar de considerar que una buena antología de Engels podría ser un volumen que se leyera por separado, y si bien la relación entre estas dos figuras y esa amistad ejemplar, aunque salpicada por estos conflictos que trajo Emilio, dicho sea de paso, entre los proyectos por lo menos conversados,
está una reedición repensada y reformulada de la correspondencia entre Marx y Engels, que es, creo que, uno de los textos realmente más conmovedores, más extraordinarios y al mismo tiempo más iluminadores del siglo XIX. Y siempre lamenté las ediciones intervenidas y recortadas y anotadas dogmáticamente, donde, por ejemplo, ese episodio del conflicto entre Marx y Engels estuviera evacuado, como muchas otras instancias que nos llevaban a leer ediciones críticas publicadas en otros idiomas. Es realmente increíble que no dispongamos en español de una buena edición, y esta, bueno, fue una de las primeras propuestas que llegué, que propuse a la editorial. Pero digo, si pensamos en una ampliación de la biblioteca de la cultura socialista, digo, Marx, pensé, tenía que tener su lugar como autor, Engels por su cuenta, pero digo, ¿por qué no Bakunin? ¿Por qué no ampliar, digamos, el universo de la cultura socialista y seguir manteniendo esa barrera y esa pared que separa a Marx de Bakunin, cuando sería muy interesante disponer de una edición crítica también presentada, y leer, digamos, otro de los grandes del pensamiento y de la acción del siglo XIX, ¿no? Una buena antología de los escritos de Trotsky, por fuera también de ediciones sumamente intervenidas, como se sigue haciendo, ¿no? Digo, Carlos hablaba de Pierre Leroux, y nos debemos una buena antología del pensamiento socialista del siglo XIX, ya no como meros precursores del marxismo, sino como autores socialistas con peso propio y con densidad propia, ¿no? O en forma, ya pensando en la segunda mitad del siglo XX, una buena antología de socialismo barbarie nos está faltando, una buena antología del État moderne, por ejemplo, recogiendo algunos de los debates. Y por supuesto, bueno, qué está pasando en el pensamiento socialista contemporáneo, pero bueno, no los quiero aburrir con un listado de obras, pero de algún modo creo que con esto respondo algo, estoy, digamos, por lo menos por donde estoy pensando yo mismo en este momento, ese abanico de propuestas y ese horizonte de lecturas. En la introducción me propuse presentar los textos, reponer el contexto histórico, indicar algunos debates, pero por supuesto es una lectura propia, como tartusiana, como diría Emilio. Lo reconozco, están mis autores favoritos citados a pie de página. Me empeñé en incluir la crítica de la filosofía del derecho, porque fue como mi texto inaugural, el primer texto que leí de Marx. Yo hice lo contrario de lo que decía Banfi. Yo me hice comunista y después trotskista a partir de la lectura de Marx, y no a viceversa. Y por eso creo que dejé de ser comunista, dejé de ser trotskista, y sigo leyendo a Marx después de ese cierre de ciclo. La antología, por supuesto, deja cosas afuera, incluye los textos que yo leí y releí a lo largo de toda una vida, que di a lo largo de mis cursos en la universidad. Primero los leía y los enseñaba en los grupos de estudio bajo la dictadura, y después en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras los dicté durante muchísimos años. No reescribí el texto de Marx como sugiere Emilio, que de algún modo casi presenta no solamente la introducción, sino a la antología como una suerte de obra mía, ¿no? como si yo fuera una especie de Pierre Menard, autor del Capital. Exactamente. Bueno, para
para concluir, porque creo que quizás sería interesante abrir un diálogo con todos los presentes. Me gusta pensar, digamos, que hay 3 generaciones y que seguramente cada una tendrá lo suyo para pensar, para preguntar, para consultar, para intervenir, ¿no? A donde hay lugar, digamos, desde la nostalgia con toques de ironía, la ironía con toques de nostalgia, o la pasión militante. Creo que hay seguramente otras posiciones y otros humores que sería interesante escucharlos y ver cómo se ponen en juego. Simplemente cierro diciendo que la apuesta es que el libro sirva para, digamos, contribuya a una suerte de renovación de nuestra biblioteca socialista, o sea que en los tiempos presentes también tengamos, aunque no sea una biblioteca tan excluyente como la biblioteca de los 60 y los 70 de la que nos hablaba Carlos, aunque Marx no nos provea de la caja de herramientas exclusiva, y aunque no solamente el marxismo, sino tampoco el socialismo constituya el horizonte de nuestra época y haya otras opciones alternativas para el pensamiento emancipatorio y la crítica del capitalismo y las diversas opresiones del orden presente, mi apuesta es por un Marx que nos sigue interpelando, que nos sigue sirviendo para pensar críticamente, para pensar a contrapelo, como decía Benjamin, y un Marx que, digamos, mientras tengamos capitalismo, mientras tengamos explotación, mientras tengamos opresión, nunca se va a convertir en un clásico que podamos leer de modo distanciado, por más que lo publique Clarín o La Nación, ¿no? Me parece que Marx nos va a seguir interpelando críticamente con su promesa de emancipación, que está tan unida a su visión crítica, digamos, de un modo tan fuerte, de un modo tan potente, que como decía Derrida hace algunos años, no hay porvenir sin Marx, sin la memoria y sin el legado de Marx. Muchas gracias.